Nada. Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la materia de didáctica de lengua y de la literatura. Somos el grupo número 2, conformados por Yuloisi Palma, Ronnie Cerda y Sandy Walcapi. Como enfoque teórico, eh, tenemos la importancia de la literatura oral en la educación. La literatura oral, particularmente las leyendas, desempeñan un papel crucial en la educación, especialmente en contextos donde la preservación de la cultura y la identidad es fundamental. En el contexto ecuatoriano, las leyendas no solo son relatos entretenidos, sino también vínculos de transmisión de valores y conocimientos ancestrales. Según Gonzalo, en 2018, las leyendas son herramientas educativas que conectan a los estudiantes con su patrimonio cultural, fomentando la identidad y la conciencia cultural. Ese proceso de conexión con la cultura a través de la narrativa oral es esencial en la formación de una identidad sólida, ya que permite a los estudiantes reconocer y valorar sus raíces, algo fundamental en un mundo cada vez más globalizado. Como segundo, tenemos la integración de las macros habilidades del lenguaje. En el ámbito educativo actual, la enseñanza de la lengua y la literatura requiere una visión integral del proceso comunicativo que permite a los estudiantes desarrollar competencias en en todas las dimensiones del lenguaje. Para lograr este propósito, es fundamental que las estrategias didácticas consideren la integración de los cuatro macrohabilidades del lenguaje: comprensión oral, comprensión escrita, comprensión escrita. Estas habilidades no deben adorarse de manera aislada, sino articuladas eh, en torno a situaciones comunicativas y significativas y conceptualizadas que favorecen al desarrollo de una competencia comunicativa completa. La leyenda que nosotros hemos elegido es la leyenda del Tesoro de Atahualpa. La leyenda del Tesoro de Atahualpa nos dice que es una historia ecuatoriana más recordada. Todo ocurre en tiempos de la conquista española, cuando los conquistadores logran capturar a Atahualpa. Tratando de recuperar la libertad, Atahualpa ofreció un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata. Acuerdo que aceptaron los españoles. Los objetos de piedra preciosos empezaron a llegar a la localidad de Cajamarca, donde estaba Atahualpa capturado. Pero lamentablemente la distancia afectó el acuerdo, haciendo que no se consiguiera todo lo pactado. Y por ello los españoles acabaron matándole al líder inca. Al enterarse de la muerte de Atahualpa, Rumiñahui decidió ocultar el resto del botín para que los españoles no lo vieran como castigo por haber roto el acuerdo. Esto hizo que la conquista española se dividiera, obsesionada en la búsqueda del resto de tesoro, haciendo que Francisco Pizarro se dirigiera a un camino, mientras que Sebastián de Benalcázar siguió la búsqueda para encontrar a Rumiñahui. Bueno, eso fue una pequeña parte de la leyenda que tenemos. A continuación tenemos los objetivos, que nos dice el objetivo: establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura a lengua y literatura, desde un texto de la literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes de la lengua. También tenemos las actividades para el logro del objetivo, que es elaborar una estrategia didáctica para el entretenimiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Siguiente.
Y eso es en cuanto a los objetivos. También tenemos las habilidades lingüísticas, que es la etapa pre- preparatoria, la etapa de análisis contextual, la etapa posterior. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la planificación curricular. Tenemos lo que es el primer trimestre, que sería el datos informativos, docente, área que sería lengua y literatura, asignatura también lengua y literatura, fecha, este trimestre, que es el primero, paralelo A, y grado, que es el quinto, educación básica. Tenemos en lo que es aprendizaje disciplinar, el objetivo de aprendizaje, que es escribir relato y texto discursivo, descriptivo e instructivo adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. En lo que tenemos contenidos esenciales, que es lengua y literatura y leyenda, destreza con criterio, desempeño, tenemos proponer intervenciones orales con una intervención comunicativa organizada en el discurso según la estructura básica de la lengua oral, utilizando un vocabulario adecuado a diversas comunicativas. En lo que es indicadores de la evaluación, tenemos que conocer el texto de literatura orales de leyenda, los elementos característicos que le dan sentido y participan en discusiones sobre textos literarios en las que aportan informaciones de experiencia. En lo que es la estrategia y metodología de actividad para la enseñanza y aprendizaje, tenemos método deductivo, enfoque teórico, cultura de actividad del inicio, teléfono descompuesto con temáticas de la leyenda del tesoro de Atahualpa. En la etapa de preparatoria tenemos lo que son las preguntas de reglas de clase, se realizan preguntas sobre el tema a tratar, la leyenda, escucha detallada, examina el título y la imagen presentada en la leyenda, lista de ideas, palabras sobre el tema antes de empezar la lectura de la leyenda. En la etapa de análisis o textualización tenemos lo que es el desarrollo de contenido a través de la narración, discusión sobre los elementos, situaciones de la leyenda, subrayar palabras claves de la lectura para su desarrollo. En resumen, tenemos la leyenda en 5 líneas, etapa posterior, tenemos lo que es lluvia de ideas, ordenar las imágenes de acuerdo al orden cronomática de la lectura, resumen de la leyenda en 5 líneas. En la etapa posterior tenemos lluvias de ideas, ordenar las imágenes de acuerdo al orden cronomático de la lectura, recomendar libros para sus estilos, estudios, escritura libre sobre contenidos de leyendas y sus posibles análisis de cómo se varía el tesoro. En lo que es actividades de evaluativa tenemos la técnica, observación y instrumentos de contexto. También tenemos lo que son los estudiantes con necesidades educativas específicas, que en esta sesión se plasma la estrategia dirigida a los estudiantes con necesidades educativas especiales, lideradas o no a la discapacidad. Tenemos en anexo que es elaborado por el docente, revisado por el coordinador de área, aprobado por el coordinador técnico y pedagógico y aprobado por el vicerrector. En la etapa tenemos 3 etapas, que serían la etapa preparatoria, etapa de análisis o textualización y etapa de posterior. En la etapa de oralidad, preguntas de clases, en la etapa de análisis o textura, desarrollo de contenido a través de la narración, etapa de posterior, lluvia de ideas, en escuchar tenemos que realizar preguntas sobre etapas de tratar leyenda y escucha detallada. En la etapa de análisis o textual, en escuchar es
discusión sobre elementos o situaciones de la lectura. Etapa posterior, tenemos ordenar las imágenes de acuerdo a la orden cronológico de la lectura. En lectura tenemos examinar el título y la imagen presentadas en la leyenda, subrayar palabras claves de la lectura para su desarrollo y recomendar libros para su estudio. En lo que es la escritura tenemos lo que es lista de ideas, palabras sobre el tema antes de empezar la lectura de la leyenda. En el análisis de textualización tenemos resumen de la leyenda en 5 líneas. Y en la etapa posterior tenemos lo que es escritura libre sobre el aprendido de la leyenda en relación a los valores y un dibujo de cómo se vería el tesoro perdido. En lista de cotejo tenemos criterio de la evaluación, comprensión de la leyenda. El estudiante demuestra comprensión de la leyenda de Atahualpa y el tesoro perdido, sí o no, observación. El estudiante incluye detalles relevantes y precisos de la leyenda en su criterio, sí o no, observación. En reflexión personal tenemos, el estudiante reflexiona sobre la importancia de los valores mencionados en su propia vida. En el segundo tenemos, el estudiante relaciona la leyenda con experiencia a sus situaciones personales donde se hayan aplicado estos valores. En parte 2 tenemos el dibujo del tesoro, creatividad en la imaginación. Tenemos el dibujo, muestra creatividad, originalidad, sí o no, observación. El estudiante incorpora elementos detallados que representan el tesoro según su interpretación de la leyenda, sí o no, observación. La presentación del dibujo es ordenada y limpia, sí o no, observación. Esas son las etapas de cotejo.